Porque hay gente que todavía no las conoce, ¿vale? Muy bien. Bueno, Arratsaldeon, ongi etorri, danori. Aquí tenemos a Enrique, creo que lo conocéis, sobre todo aquella mujer creo que te conoce, es su madre, la que más le conoce. Bueno, no hace falta mucha presentación. Enrique Franco está aquí de sacristán en la Basílica de Begoña, muchos años que lleva aquí. Le encantan, además de los cetáceos, la historia y sobre todo sobre este cuadro, pues es un gran apasionado. Como bien sabéis, hoy, tal día como hoy, hace 125 años tuvo lugar esta imagen, que es recreada, evidentemente no es una foto, sino que es un cuadro que pintó, que luego nos va a explicar, que lo pintó para, de alguna manera, que quedara constancia de un día importante. Hace 125 años, gente de Vizcaya, con fe, vinieron aquí a celebrar esta coronación de la Virgen de Begoña. Bueno, pues es un día pues también para conmemorar y como digo, aquí tenemos a Enrique, que es un gran experto, un gran apasionado de este cuadro que tiene reflejada por muchas personas que están ahí. No sé si podríamos hacer algo para que apareciésemos nosotros también. No vamos a ponernos nosotros, pero bueno, nada, recordar de alguna manera es la historia que, bueno, de alguna manera somos herederos de lo que hemos recibido, herederos de aquella buena gente. Esta basílica, como bien sabéis, que tiene más de 1000 años, pues de alguna manera darnos cuenta que la Iglesia lleva muchos años funcionando. Estaba antes de nosotros, está con nosotros, seguirá sin nosotros. Somos parte de esa historia que nos toca hoy aquí vivir, nada, 125 años. Pues os dejo con Enrique para que él, podamos disfrutar de este cuadro. Enrique, igual en vez de disfrutarlo lo sufrís, pero ¿qué le vamos a hacer? Vale. Lo que decía Ignacio, cada persona es fruto, su mentalidad, su forma de ser, por una parte de la genética, por otra parte de la familia, por otra parte de las circunstancias que tenemos alrededor y por otra parte de aquellos que nos precedieron. Esta no va a ser una charla solamente sobre algunas de las personas que salen en el cuadro, sino sobre la sociología de la religión. ¿Cómo era la sociedad de 1900? ¿Qué problemas había? Eso también queda reflejado en el cuadro. Sobre eso vamos a hablar. Una de las primeras cosas que os digo es que Bilbao y Begoña, ya lo sabéis, eran dos pueblos distintos. Todavía nos queda algo de eso, porque muchas veces decimos, vamos a bajar a Bilbao. Todo es Bilbao, pero todavía nos queda aquello. Hasta el 1 de enero de 1925, Begoña no pasó a ser parte de Bilbao. Y no porque lo quisieron los begoñeses, sino porque estaba la dictadura de Primo de Rivera, que tanto Deusto como una parte de Erandio como Begoña pasaron a ser de Bilbao. Cuando yo vaya a hablar, cuando digo Bilbao no quiero decir Begoña, y cuando digo Begoña no quiero decir Bilbao, ¿vale? Otra de las cosas importantes es que, así como la basílica estaba en los terrenos de Begoña, los bilbaínos también compartían jurisdicción sobre el templo. De hecho, la basílica se construyó sobre todo por donaciones de muchos comerciantes bilbaínos. Todavía nos quedan en las columnas que tenemos aquí, allá arriba, podéis ver los sellos de los diferentes comerciantes. Por lo tanto, se daba esta dualidad entre Bilbao y Begoña con relación a la basílica. Y eso significaba que la Virgen de Begoña era muy importante para los begoñeses, pero también para los bilbaínos. Nos vamos a retrotraer a aquellas épocas. Begoña era agricultora, ganadera,
había oficios artesanos. Bilbao, por la entrada de la ría, era comerciante. Y por la entrada de la ría de Bilbao, en aquellos barcos, también entraban las ideas de la Ilustración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se habla de las guerras carlistas, en realidad no estamos hablando solo de que unos querían al rey Carlos y los otros a la reina Isabel, sino que lo que más chocaba era cómo era la concepción social de las personas de entonces. Begoña era carlista, Bilbao era liberal. Esto generaba muchas tensiones en las tres guerras carlistas. Y conforme a la jurisdicción sobre Begoña, en la primera guerra carlista fueron los liberales los que se apoderaron de la imagen y la llevaron a Bilbao. En la tercera guerra carlista fueron los carlistas los que se apoderaron de la imagen. Begoña era de todos, pero esas tensiones realmente existían. Bueno, vamos a ver. Vamos a fijarnos en el cuadro que tenemos a vuestra derecha. Este no está en la lámina, ¿eh? Porque la historia de la coronación no empieza en 1900. Esto viene de atrás. Este cuadro, que un día lo explicaré porque si no se me pasa el tiempo, es de 1865, por ahí. 10 años antes, en 1855, en Bilbao, hubo el cólera morbo, como una pandemia, como ahora el COVID, pero a lo bruto. De 12.000 personas que vivían en Bilbao en 1855, en un verano murieron 600. Padres y madres, abuelos, ricos y pobres. En Bilbao sacaron en procesión a la Virgen de la Esperanza. Y también sacaron en procesión luego vinieron aquí y también bajaron a la Virgen de Begoña. ¿Por qué sucedía lo del cólera morbo? Sobre todo por las aguas que bebían de cualquier sitio. Pero, como pasa también, por ejemplo, en el fútbol, un gol de Zarra en aquella época. Si tú ibas al campo y veías que chutaba y gol. Si tú lo oías por la radio, es que el fantástico Zarra se había balanzado sobre las pelotas y se creaba como un mito. Parecido pasó con el cólera morbo. 1855, el cólera va descendiendo, pero no descendió porque de pronto, de un milagro, al sacar a la Virgen desapareció el cólera, porque eso no es cierto, porque hay evidencias que el cólera fue descendiendo, pero con los años aquella historia se fue transformando casi como en un mito. La Virgen de Begoña era muy importante para los begoñeses y para los bilbaínos, la Virgen de la Esperanza también, y de hecho 100 años después en Bilbao todavía recorría una procesión de la Virgen de la Esperanza recordando el cólera morbo. 1855, el cuadro se hace después, pero no nos importa ahora la pintura del cuadro, ya lo explicaremos otro día. En 1876 acaba la Tercera Guerra Carlista. ¿Os acordáis del sitio de Bilbao? Las guerras de Somorrostro, que fueron tremendas, ya abren Bilbao, se acaba la guerra carlista, pero recordemos que aunque una guerra se acabe, la mentalidad de la gente no cambia. Entonces, los tradicionales seguían siendo tradicionales y los liberales seguían siendo liberales, aunque hubiera una mezcla. Entonces, justo en aquella época, 1870, 1870 y tantos, vuelven a Bilbao los jesuitas que habían sido expulsados. En su momento hubo la expulsión de los jesuitas, vuelven a Bilbao con una nueva concepción de evangelización. Tener en cuenta que empezaba la industrialización
y que el concepto social de la vida de la gente estaba cambiando por la industria, por las migraciones que venían a trabajar a las fábricas, por todos esos aspectos. Y los jesuitas crean la Universidad de Deusto, apoyan a que los pasionistas estuvieran en Deusto, apoyan que vinieran diferentes tipos de misioneros y de gente de ese estilo con una nueva evangelización. Y entre esas cosas de la nueva evangelización también estaban las grandes procesiones. Entonces, en 1880, gente muy piadosa de Bilbao, acordándose del cólera morbo que había sido 25 años antes, deciden organizar una procesión recordando el cólera morbo y cómo ya se pasó todo eso. Los párrocos de Bilbao, los párrocos de Begoña, aprueban la idea de hacer una procesión a la Virgen de Begoña, recordando el cólera morbo. ¿Qué pasa? Que 4 años antes había acabado la Tercera Guerra Carlista. Y entonces, mientras que había gente que era muy religiosa y que solo veía ese sentido religioso de aquello, otros tenían en su conciencia, los liberales más extremistas, que aquello había salido de los católicos. Y también, por supuesto, dentro de los ultracatólicos, que aquello, o sea, esas confrontaciones existían, aunque menos de lo que parece, pero existían. Entonces, se organizan esas procesiones a Begoña durante 3 días y se calcula que vienen unas 60.000 personas en los 3 días. Viene sobre todo gente de las zonas rurales, pero en Bilbao, los liberales de Bilbao no aprueban aquello, sí que lo dejan, pero no lo aprueban. Y entonces, en Bilbao, cuando llegaban la gente a peregrinar a Begoña para aquellos días, lo que hacía era que la gente desfilaba por Bilbao sin ningún alarde de nada, y cuando ya llegaban a Begoña, pues sacaban sus estandartes y así. Fue el origen de una cosa que luego veremos. 60.000 personas. En Begoña guardamos, en lo que se llama el tesoro, una placa conmemorativa de aquellos 3 días de procesiones, que no lo habréis visto nadie, ¿no? Vale. Bueno, de aquello, ya empezamos con el otro cuadro, De aquello hay una persona que se llama Arístides de Artiñano, que es el que apunto aquí. ¿Veis ahí? El número, por ahí estará, el 64 en los lados de esos, ahí está, Arístides de Artiñano, que había sido un carlista empedernido. Después de la última guerra carlista huyó a Barcelona, pero luego volvió. Pero era un devoto de la Virgen de Begoña impresionante, que escribió libros de la Virgen de Begoña. Y en 1895 escribe un librito que habla de la Virgen de Begoña y que habla también de aquella procesión de 1880. Entonces, después de ese libro, se plantea Arístides de Artiñano con el párroco Unceta, ya sabéis que por San Justo hay una calle, párroco Unceta, Juan Cruz de Unceta, el número 66. Oye, si en otros sitios están haciendo la coronación de la Virgen, ¿por qué nosotros no pedimos al Vaticano que también a la Virgen de Begoña se corone? Entonces, en 1881 habían coronado a la Virgen de Veruela, en el Moncayo. ¿Os acordáis de Gustavo Adolfo Bécquer, de Rimas y Leyendas, que solía pasar mucho tiempo en el monasterio de Veruela? Allí. En 1881 se coronó a la Virgen de Montserrat. En 1883 la de Lluc, también en Cataluña. En 1886 la de Aránzazu. En 1888 la de la Merced de Barcelona. En 1889 la de la Candelaria, en Canarias. Y entonces dijeron,
como habían visto el resultado de aquellas procesiones que había venido tanta gente en 1880, pues entonces entre los dos mandan una carta al Vaticano solicitando la coronación para ver si se podía coronar a la Virgen de Begoña. Eso es primavera de 1900. En el Vaticano tenía mucha influencia Fray Eugenio Gallastegui, el trinitario que veis ahí, el número 65. Y entonces, con Fray Eugenio Gallastegui, que además debía dar unos sermones muy buenos, pues entonces se consigue que el Papa León XIII, precisamente el anterior al de ahora, aprobara que la Virgen de Begoña fuera coronada como reina y como reina de la paz. Entonces consiguen esto. Claro, además ellos piensan, bueno, además es un buen momento para poder hacerlo, porque en 1900 se conmemoraban los 600 años de la fundación de Bilbao. Entonces, bien pensado, un buen marketing de Arístides de Artiñano y del párroco Unceta, y entonces propone que se lleve adelante esta coronación. Entonces ya organizan todo, ya había llegado la carta de que efectivamente se iba a coronar a la Virgen de Begoña, y entonces organizan diferentes comisiones para poder llevarlo aquello adelante. Entonces, entre los que también actúan preparando técnicamente la coronación de la Virgen está el que era arquitecto de la diócesis, José María Basterra, detrás de Gallastegui, este que tiene la frente tan ancha. Ese, que es el número 62 que tenéis ahí, ese se mete también en el asunto de poder preparar la coronación. José María Basterra era arquitecto de la diócesis. 2 años después se encargó de reedificar, de crear nuevamente la torre principal de Begoña, cuyo cantero fue el abuelo de Alex Urcaregui, que está aquí, Gregorio Urcaregui. Entonces, bajo los auspicios de José María Basterra, el arquitecto, se pone la torre nueva. ¿Por qué? Porque la torre después de las guerras carlistas había quedado hecha unos zorros y encima había caído algún rayo y estaba mal. Entonces, ¿lo digo bien, no, Alex? Sí, vale. Entonces, José María Basterra hace eso y después también vuelve a reedificar bien la sacristía, que también había quedado tocada. Pero una cosa curiosa que propone José María Basterra es que para los días de la coronación, 9 días duró toda la novena de la coronación, en vez de utilizar velas, al curar esto lleno de velas 9 días, ¿por qué no utilizamos luz eléctrica? Y entonces se pusieron luces eléctricas en toda la basílica. Y también fuera se puso en la torre antigua una M de María, también con luz eléctrica. José María Basterra. Os he dicho el número, ¿no? 62. Vale. Empiezan las comisiones y, por supuesto, tiene que haber una comisión que era de la Junta Organizadora de la coronación. Evidentemente, había que organizar a ello desde unos puestos un poco altos. Entonces, el presidente de la comisión de culto, porque luego había comisiones de culto y servicio espiritual, era el sacerdote Benito de Villalain, número 60. Este que se le ve aquí atrás, que tenía gafas, al lado de José María Basterra. Ahí. También estaba otra subcomisión, luego había, solo os digo uno por no extenderme, ¿vale? Había otra subcomisión que era de música, importante la música. En esa subcomisión estaba Resurrección María de Azcue, habéis oído hablar, un sacerdote recopilador de la música vasca muy antigua y así. Y Resurrección María de Azcue está en el lado derecho, es este, que es el número 19. Aquí está, Resurrección María de Azcue.
En esa comisión de música también está Emiliano de Arriaga, el número 103, que está aquí detrás de esta señora. Ah, bueno, vale, pues entonces me he confundido. Es el 10, ese. Sí, el 10, vale. Está también Emiliano de Arriaga, que es el 103, que está aquí detrás de esta mujer allí, que solo se le ve un poco, que este era nieto de Juan Crisóstomo Arriaga, el del Teatro Arriaga, que era un músico que murió joven, era un virtuoso, y entonces él era nieto y también era músico. Otro de los que estaba era otro gran organista, Aureliano Valle, el número 52. Este que está aquí, por ahí, Aureliano Valle. También estaba otro organista, Clemente de Ugarteburu, que este no lo tenéis numerado porque hay dos que no están numerados, que le he puesto 51B. Al lado del 51, uno que hay es Clemente de Ugarteburu, que creo que será este que está aquí. Eso es, ahí está en medio, que es que por eso todavía no se me ha listado porque estoy con ello, ¿vale? Como solían decir antes en Telefónica, estamos en ello, pues eso. Y también estaba otro gran músico que había sido director del Conservatorio de Bilbao, que tampoco está numerado, Amadeo de Baldor, que es este que está aquí atrás, entre Emiliano de Arriaga y Aureliano Valle. Ese, ¿cómo le podemos poner? El 52B, para que se vea. ¿Vale? Ese día de la coronación viene a Bilbao un tenor que estaba considerado a la par que Enrico Caruso, que se hizo muy famoso en Sudamérica de tal manera que en Buenos Aires tuvo un teatro que llevaba su nombre. Era el tenor Florencio Costantino. En la zona de Miribilla hay una calle que lleva su nombre. Era de la margen izquierda, emigró, estuvo en Madrid y luego se hizo famosísimo en Sudamérica. Y vino expresamente a la coronación. Es el número 1. Ahí le tenéis. ¿Me veis ahí a la derecha, no? Sí. Bueno, pues este era el tenor Costantino. Debía tener una voz prodigiosa. Y canta también en la coronación. Luego había una comisión de la procesión, porque claro, la idea era volver a hacer algo parecido a lo de 1880 con las procesiones. Entonces, también existe esta, y aquí solo he puesto una persona, porque es que si no me alargo mucho. El número 67, Luis de Aransolo, que no sé ni dónde está. ¿Por dónde anda el 67? En la parte izquierda. Vale. Sí, el que está al lado del párroco. Vale, sí. Es este de pelo canoso que está aquí. Ahí metido. Vale. Como veis, van organizando diferentes comisiones. Luego también hay una comisión de propaganda. Estaba Artiñano, que ya habíamos visto antes, pero luego también estaba un sacerdote súper conocido, que era Lavairu, el historiador, sacerdote del que ahora está la Fundación Lavairu. Es el del flequillo, este que está aquí. Ese es Lavairu, número 70. Vamos organizando solo así por algunos personajes porque si no, vale. Y también había una comisión de señoras. Pero precisamente las señoras que aparecen aquí no eran las que hacían botijos ni las que limpiaban con fregonas. Bueno, no había la fregona todavía. Eran las señoras importantes de entonces. Entonces, esta comisión está... hay un montón de mujeres, en cuanto veáis los nombres, enseguida me vais a decir... Soledad Ampuero Lezama Leguizamón, el número 6. ¿Por dónde está el número 6? A la derecha, ¿no? Algunas de las que están por aquí, ¿no? Ahí, por ahí están. Miráis ahí en la esto y lo veis.
Adelaida Arias, viuda de Menchacatorre, el número 16. Lo vais viendo por ahí. Concepción Basabe de Careaga. Herminia Isasi, viuda de Abella. María de la Paz Careaga. Concepción Smith de Rochelle. No era Concepción González, Smith. O sea, era gente importante, pero gente que colaboró mucho en esto. Y sobre todo en algo que luego os voy a decir que es muy curioso. ¿Vale? Por supuesto, vinieron un montón de obispos de prelados. Está el arzobispo de Burgos, Fray Antonio María Aguirre, el número 41. Este que está aquí. Luego está el obispo de Vitoria. Hay que tener en cuenta que hasta 1950 Bilbao no tenía obispo, pertenecía a Vitoria. Y entonces el que está coronando es el obispo de Vitoria, que era Ramón Fernández de Pierola. Sigue habiendo más obispos: Fray Tomás Cámara y Casero, obispo de Salamanca, el número 4, Tomás Bryan y Livermore, obispo de Cartagena, una serie de obispos que vinieron a la coronación. Por lo que veo en el cuadro, igual hay alguno que no está en el cuadro, pero lo tengo que investigar más. ¿Vale? Y luego pasamos a otro aspecto. Hemos visto el aspecto religioso, pero luego también vinieron autoridades. Aquí es donde se arma el lío, porque algunas autoridades eran carlistas y otras autoridades eran liberales. ¿Qué hace el pintor? Que luego hablaremos de la pintura. Para quitarse de líos, los pinta todos de espaldas. ¿Les veis, no? Ernesto de Aguirre y Bengoa, gobernador militar de Vizcaya, el 79. Ya lo veis que están aquí de espaldas, pero luego os cuento la curiosidad de este cuadro, ¿no? Entonces supongo que será este. Luego está Tomás Fernández de Lagunilla, administrador especial de Hacienda, que representaba al ministro de Hacienda, que es este de aquí. Luego está Víctor María de Concás, comandante de Marina y de la División de Guardacostas Vascongados, el 92. Luego está Fernando Carranza, vicepresidente de la Diputación, el 91. Y luego también está el alcalde de Begoña, Carlos María de Orue, número 84. Esto parece que estoy en un bingo. El 84, ¿vale? Hay muchos más y algunos los tengo reconocidos, lo que pasa es que no vamos a extendernos, ¿vale? Luego vamos a hablar del cuadro, que es otra cosa interesante. Fueron 9 días de la novena de la coronación, en la que venía gente de todo Vizcaya. Los ferrocarriles ya funcionaban muy bien entonces y venía mucha gente en ferrocarriles. Cada día venían de una comarca distinta. Tal día vienen los de Guernica y los de Bermeo, tal día vienen los de Orozco y no sé qué. Y pasaron por aquí miles de personas todos esos días. El mismo día de coronación, ¿cuándo se corona a la Virgen aquí? A las 11 de la mañana de un día tal como hoy, hace 125 años. Se hace la coronación. Esto que os voy a contar casi nadie lo sabe ahora. Cuando sale la imagen de la Virgen en procesión hacia Bilbao, desde el fuerte de Artagan, donde hoy está el colegio Artagan, ahí había un antiguo fuerte que había sido carlista. Cuando se acaban las guerras carlistas sigue siendo fuerte y había allí unos cañones. Desde ese fuerte se lanzan unas salvas de honor a la Virgen de Begoña. Lo triste es que uno de los cañones, que no estaba bien limpio, explota. Y hay 2 artilleros
que quedan heridos. Vamos a recordar sus nombres porque casi nadie se acuerda de ellos y fueron los que peor lo sufrieron. Obdón López, le tuvieron que amputar las 2 manos, y Antonio Temprano, que tuvo una herida muy fuerte también en el brazo. Claro, la gente no se enteró mucho, porque como estaban las armas de honor, pues entre ellas esas armas de honor, pues una explosión más de un cohete. Vale, les llevan, son atendidos en el hospital civil, y después, tanto los obispos como la gente que venía a la coronación hizo una apuestación popular para ayudarles. Y la sociedad La Aurora, Seguros Aurora luego, cogió y les dio a uno un capital de más de 4.000 pesetas de 1900, al que se había quedado herido, y el otro una pensión vitaliza de 6 reales diarios. ¿Cuánto es esto? No lo sé. Pero claro, calcular que esa gente sería joven, y ya en 1900 pierdes los dos brazos. Esa situación también ocurrió. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé lo que... Vale, 6:34. Vale. Ahora nos metemos... Es que podría seguir diciendo personajes, pero no es cuestión. Vale. El cuadro. Ahora vamos con el cuadro. En 1900 ya existían las fotografías en blanco y negro. Y entonces el pintor, que es este que está aquí, el número, ¿cuál es? El 102, vivía en Roma. Era Echenagusía, era de Ondarribi, vivía en Roma. Entonces al pintor lo que le mandan fueron fotos de las caras de las personas que habían estado en la coronación. Y sobre esas caras hace la composición del cuadro. Es decir, este cuadro no es que todos estuvieran en esa posición, sino que él con aquellas caras depende de si una cara la había puesto para la derecha, para la izquierda, y así va componiendo el cuadro y le va dando profundidad. Fijaros el tamaño de estos con relación a estos que están aquí atrás. Y compone todo el cuadro. Aquí al lado, en Begoña, en el chalet que todavía está, que no sé si ahora es la clínica de los ojos, o no sé lo que es, que hay un chalet adosado ahí, ese era el chalet del Pino. Y en ese chalet vivía Narciso de Olano, este que está aquí a la derecha, Narciso de Olano. Ese es el número. ¿Quién me puede decir qué número es? El 28. Vivía Narciso de Olano con su mujer, que era Eulalia Abaitua, una de las primeras fotógrafas de Europa. Eulalia Abaitua es esta que está aquí, el número 77. Esa era Eulalia Abaitua. La familia Olano Abaitua dejó para todos esos días de la coronación y para las peregrinaciones todas las campas que tenían alrededor, no había casas entonces, y las fuentes que tenían en su zona para que los peregrinos pudieran refrescarse. Y por otro lado, Eulalia Abaitua sacó muchísimas fotos, entre ellos de esta gente, y luego sacó muchísimas más fotos que en el Museo Etnográfico, que ahora está cerrado, tienen un montón de cajas con placas de fotos. Entonces, con esas fotos y con otras fotos es lo que le mandaron a Echenagusía para componer el cuadro. Fijaros el trabajo que le llevó. Lo acabó en 1902. Pero si nos fijamos en el resto de cuadros que tenemos en la Basílica, que están pintados en Sevilla y que son estilo Murillo, pero no son de Murillo, fijaros en las caras que tienen y ahora compararlas con las caras que tienen el cuadro de la coronación, que esto es una auténtica colección de 100 y pico retratos. ¿Cómo voy investigando esto? Pues voy buscando fotos antiguas y voy comparando. Y al final encuentras personajes, por ejemplo, una curiosidad.
Hay un libro de la coronación, que también lo hizo Artiñano, que hay algunas fotos, pero otros no están. Pero sí ponía en el libro que vino el tenor Constantino a cantar. Entonces, buscando por internet fotos del tenor Constantino, las fotos que aparecen tienen una curiosidad. Que las camisas del tenor Constantino, en vez de ser en pico, son redondas. Es el único que tiene las camisas redondas. Y en las fotos que aparecen también, y tiene el mismo bigotillo, ese es el tenor Constantino. Sí. ¿Qué personas aparecen que no hemos nombrado? Hablando con Etxenagusía, está Unamuno, 72. Me podéis decir, ¿y por qué está Unamuno? No lo sé todavía, por eso estamos en el estudio. Encima de Unamuno, porque era muy famoso, pintaba muy bien, y no sé más las razones, supongo que tendrían algún contacto. Este había hecho ya más cosas para el edificio de la Diputación y así, era conocido, era muy reconocido y era muy buen pintor. Entonces, encima de Unamuno está Benito Pérez Galdós, el número 74. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Supongo que sería amigo del pintor. Ya lo sabré algún día, pero hay que investigar. Y por ahora no tengo mucho tiempo para investigar. Vale. Y luego hay otra cosa curiosa, que hay gente que viene y me dice, en el cuadro aparecía mi abuelo, aparecía mi tatarabuelo, aparecía no sé quién. Hay algunos casos que son tristes, pero que es la realidad, que esa persona que te viene y que toda su tradición familiar estaba en que en el cuadro tal persona era su abuelo, pero yo tengo fotos y le tengo que desmentir que ese no era su abuelo, aunque hubiera estado en la coronación. Y hay alguno que me dice, toda la tradición familiar se echa por la borda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estuvo en la coronación, sí, pero no era ese. Hay gente que está pintada en el cuadro, pero no pudo estar en la coronación. Entre ellos, Víctor Chávarri, un magnate muy reconocido en la margen izquierda. Víctor Chávarri, el 76. ¿Por qué no pudo estar en la coronación? Porque murió en marzo de 1900, y esto fue en septiembre de 1900. Se conoce que colaboró en la coronación, entonces le pintaron. Y luego también aparecen, no os voy a decir los nombres, pero también sé quiénes son estos dos guardas, bueno, no eran guardas horrores, eran miñones todavía. También sé quién es este Macero. O sea, hay gente que te da datos, pero te aporta fotos. Entonces sí que es claro. Hay luego también otras familias que me dicen, sabemos quiénes son estos niños. Tenéis ahí los niños que están puestos en 99-100, ahí arriba. Pero aquí hay una contradicción, porque hay una familia que me dice que los niños eran Luis Lecumberri y su hermano y un amigo, y otros dicen que los niños eran Víctor Arana, Jesús Ituiño y otro amigo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que están equivocados? No. Pero es que en el cuadro solo aparece una encina. Y dicen, es que me dijo mi tatarabuelo que se subieron a la encina. Ya. Pero es que en este otro lado había otra encina. Entonces, los que aparecen en el cuadro, ¿quiénes son? Unos u otros. La verdad es que no saben. Poco a poco igual nos enteramos. Y para acabar, deciros que hay gente que estuvo en la coronación y que no aparece en el cuadro, entre ellos Sabino Arana, estuvo en la coronación, era juntero en la Junta de Guernica, y que algunas personas, incluso algunos guías, confunden a Sabino Arana con este, que ese es José María Urquijo, el dueño que era de la Casa de Espiritualidad y que era yerno
de Olano y de Abaitua, porque estaba casado con su hija. Esas son las confesiones que se pueden dar. Y para acabar, la persona más importante que estuvo en la coronación no aparece en el cuadro, que es una santa, Santa Francisca Javiera Cabrini, la primera santa de Estados Unidos. ¿Por qué no aparece en el cuadro? Porque en esos días estaba en Bilbao fundando el colegio de San Pedro Apóstol, que por eso le llamaban las italianas, el colegio de las italianas ahí en el campo volantín. Y estaba en Bilbao, pero esos días, pero claro, entonces era simplemente una monja. Luego emigró a Estados Unidos y hizo una labor tremenda con los inmigrantes que llegaban en aquella época en los vapores a Nueva York y a toda la costa este de Estados Unidos. Es la primera santa de Estados Unidos que estuvo en la coronación y que no aparece en el cuadro. Vamos a dejarlo así. Falta un cuarto de hora para las 7. Como veis, hay muchas cosas interesantes, pero que hay que seguir investigando. Y tengo muchas más personas apuntadas, pero que es que si no, tampoco es cuestión de llenaros de datos. Espero que os haya gustado y con esa lámina, pues algún día podremos sacar un listado con los números de saber quién es quién. Vale, así lo dejamos. Vale.